femicidio cada 32 horas, una cifra más que alarmante, una lucha constante de diferentes sectores para ni una menos. Estamos en compañía del fiscal de los casos de violencia de género, Lucas Dobkis. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, uno mira estas estadísticas y no deja de alarmarse y en realidad de cuándo se puede encontrar una solución a este problema. Sí, la verdad que sí, estamos todos alarmados y acá en La Plata, en mi caso, soy fiscal de juicio, bien, porque hay una fiscalía de instrucción a cargo de la doctora Mariana Rufino y estamos codo a codo, no solamente las fiscalías temáticas, ser fiscal de violencia de género es ser fiscal de algo temático, pero todas las fiscalías cuando están de turno y todos estamos con las alarmas prendidas para que ni una menos, no vuelva a pasar, evitar todo el trato hacia la víctima. Y sí, yo entiendo las estadísticas, las conozco, nos juntamos y tratamos de prepararnos y yo siempre con el mismo optimismo y el lema que no tiene que pasar, tenemos que reducir las estadísticas y no tendría que haber estadísticas. O sea, claro, yo soy más que positivo que esto tiene que mejorar y no importa el gobierno que esté, todos estamos tratando de darle para adelante. Y hoy en día en la fiscalía que yo ocupo, que es la Fiscalía 13 de Juicio, con todo el equipo que tenemos, estamos tratando de hacer un trabajo a rajatabla de las víctimas, hacemos un seguimiento, luego si hay una sentencia, si hay una decisión, se le consulta, se le pregunta, llamamos para ver cómo están, te molestó, no te molestó, te amenazó de nuevo. Hay un seguimiento de la víctima. Nosotros hacemos un seguimiento, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Departamento Judicial de La Plata también hace un seguimiento. En cada departamento judicial hay una oficina de asistencia a la víctima donde cualquier persona que sufra esto puede ir. Nosotros en las clases que damos de concientización de violencia de género siempre decimos, ante todo primero al 911, ante la urgencia, al 911, que están las 24 horas. Al 144, provincia de Buenos Aires, podemos llamar para consultar asesoramiento. Y nosotros también a las víctimas que atendemos personalmente, podemos darle un botón antipánico, que está acá en la oficina del pasaje Dardo Rocha, ¿no? 50, 6 y 7 de la ciudad de La Plata. Sí. También están las comisarías de la mujer. Y muchos me preguntan, ¿por qué comisaría de la mujer y no comisaría común? Todas las comisarías tienen la obligación de tomar la denuncia. Eso cualquier ciudadano o cualquier persona sabe que la comisaría debe tomar la denuncia. Después, ¿por qué la comisaría de la mujer? Porque están especializados. Hay un cuerpo técnico, una psicóloga, un asistente social, a veces hacen entrevistas en dos profesionales juntos, el policía también sabe qué tomar en cuenta y se hace un seguimiento de todos los estamentos, del municipio, del Poder Ejecutivo Provincial, por parte de los operadores de la justicia, que en mi caso como fiscal también tenemos que escuchar, y los jueces mismos también en disposiciones de audiencias previas a un probable juicio, ponen en conocimiento que se debe citar a la víctima, se la debe escuchar, se le debe preguntar. Bien, pero recién marcaste que sí pueden hacer en una primera instancia una denuncia en una comisaría común, pero ahí no tiene la asistencia como sí en la comisaría de la mujer. En la comisaría de la mujer acá en La Plata hay en varios lugares, tenemos en Abasto, en frente de la terminal, la que conocemos todos, sí, ¿no? La comisaría de la mujer, tenemos en Ensenada, en Berizo, en Citibel. Y ellos tienen un cuerpo especializado, nosotros lo mandamos ahí. Pero cualquier comisaría también sabe que un caso de violencia de género es resonante y deben tomar cartas en el asunto. Y si no tienen profesionales, automáticamente pueden trasladarla a la comisaría de la mujer. Y uno debe evaluar la gravedad o la urgencia de ese caso. Pero hoy en día tenemos la alarma que todos los casos son graves. Todos tenemos que tener la alarma ahí para escuchar a la víctima, saber qué medidas tomar, saber si tiene una prohibición de acercamiento. No solo en la justicia penal, en mi caso, los jueces civiles también. Claro. En la ley de violencia familiar ellos intervienen previo a la justicia penal y ellos previos son los que dictan una medida de prohibición de acercamiento, una medida cautelar, que después al violar esa medida cautelar interviene la justicia penal y entran en juego, ejemplo, el fiscal de instrucción, y después entran los fiscales de juicio y también entran tanto los jueces de garantías como el tribunal o el juzgado correccional que intervenga. Ahora, recién hablaste de la perimetral, ¿no? Y que cuando se viola esa perimetral, ahí intercede lo que tiene que ver con la justicia penal. Ahora, ¿hay que llegar ahí? ¿No hay una instancia previa para evitar eso? Porque son muchos los casos que se conocen en los cuales no se respeta, el agresor no respeta y vuelve al ataque. Hay casos en que el agresor lamentablemente no obedece la orden del juez. Por eso ahí tendríamos el primer delito, que sería de desobediencia a la orden judicial, dentro de un contexto de violencia de género, si es que un juez civil, en este caso previamente, dictó una medida cautelar.
Sí. Entonces ahí recién ahí interviene la justicia penal. Por ahí la persona fue a la comisaría, ¿bien? Y al no haber, yo lo explico en criollo como en la facultad o para la gente Sí, que no está sí. escuchando. Si no hay una amenaza, no hay una desobediencia a una orden judicial y tenemos un acto de perturbación o de una molestia que no es la justicia penal, interviene el juez civil. Claro. Ahí directamente entra en juego la ley de violencia familiar, ¿bien? Y el juez civil puede interponer una medida cautelar, le va a preguntar a la víctima, mirá, ¿cómo está la situación? Y me hostiga, me molesta, te pegó, no llegamos a la justicia penal, pero tenemos una situación de violencia que el juez civil debe tomar cartas en el asunto. Lo hace. El agresor evade esa orden, no la cumple y viola esa prohibición. Ahí estaríamos cometiendo un delito. Entonces, interviene la justicia penal por primera vez en el caso de la desobediencia. Bien, la persona va a ir a denunciar a la comisaría y va a decir, violó la orden de prohibición que tenía. Bueno, es el delito de desobediencia. Con esa denuncia se empiezan a tomar cartas en el asunto, empieza la investigación penal preparatoria, que es los primeros actos procesales de una denuncia penal, interviene el fiscal de instrucción con un juez de garantía, el agresor va a tener un defensor, en este caso, que puede ser particular o oficial, Sí. y ahí empieza todo el engranaje de la justicia penal. Se la va a citar a la víctima va a decir, sí, la violó porque se acercó, no se debía acercar, la persona puede ser procesada, en este acto se lo llama para que se defienda, y ahí podría llegar a culminar con actos procesales y prueba la investigación penal. Después de eso, si el fiscal de instrucción eleva la causa a juicio, podría ir a un juicio penal o no. Eso habría que preguntarle a la víctima. Hay salidas alternativas. En este caso, muchos agresores piden suspensión de juicio a prueba, que es la famosa probation. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso porque hay fallos de la Suprema Corte, ¿bien?, que dicen que si existe un marco de contexto de violencia de género, sí o sí la persona tiene que ir a un juicio ordinario o a un juicio penal, ¿bien? No se le da la posibilidad, ejemplo para la gente que vaya y pinte una escuela o ayude en un hospital público. Sí, las tareas comunitarias. Exacto. Bien. Eso es para delitos, pero en este caso si hay violencia de género, si previamente hubo una agresión, si hay una amenaza, si por ahí hay más ¿Pero eso causas. sigue existiendo? Digo, en la actualidad, teniendo estas cifras tan alarmantes a nivel países, ¿no? No, en mi caso yo y la mayoría de los fiscales nos oponemos, que tenemos la facultad de oponernos fundadamente a la suspensión de juicio a prueba. Yo me suelo oponer para que el juez resuelva, y cuando el juez resuelve, teniendo en cuenta el dictamen mío, bien, no hace lugar a la suspensión a juicio a prueba, a esa posibilidad o a ese posible beneficio que puede tener el agresor, la causa sigue su trámite. Entonces puede seguir el trámite como con un juicio o por una sentencia en un juicio abreviado. Esa es la posibilidad. En este caso, no hay beneficio de suspensión a juicio a prueba cuando no es violencia de género. ¿Bien? O sea, si estamos hablando de eso, hay que diferenciar un caso u otro. Por lo general, nosotros solemos escuchar a la víctima y en estos casos la fecha de juicio se estira a 1 año, se estira a 2 años por una cuestión de la agenda judicial. La vuelvo a llamar antes, le preguntamos cómo está la situación, hice 3 denuncias más en un caso. No puede ser, tenemos que prestar atención. No pasó nada, volví a vivir con él, solamente fue ese hecho. Bueno, si fue ese hecho solo, se lo condenará o no, o se lo juzgará por ese delito solo. ¿Bien? ¿Las víctimas se arrepienten por miedo, en su mayoría? Esa es la pregunta que siempre me preguntan es así. La cuestión de violencia de género tiende siempre a una retractación de la víctima. Por convivencia económica, por una cuestión de amor. Y ese es en el caso en el que yo como fiscal, yo no le hago caso a la víctima o no la escucho. Yo sigo con el proceso adelante. Porque si hay una evaluación psicológica y entiendo que la víctima está vulnerada en su voluntad y viene, sí, me quiso matar, pero yo ya lo perdoné. Quiero que se archive la causa. No quiero que pase más nada. Claro, no es así de sencillo. No le Bien, digo. claro. Esto no puede ser así. Pero por ahí la víctima se puede enojar conmigo, pero sí, pero usted quiere condenarlo igual cuando yo se la perdoné. Una cosa es el perdón de la víctima, ¿bien?, vulnerada por esa violencia que existe, y otra cosa es que la justicia penal no puede archivar la causa por la sola voluntad de la víctima cuando existe un hecho de índole penal, un hecho grave, ejemplo, una tentativa de homicidio, para hablar en pronto, en la cual siempre, la mayor cantidad de casos, la víctima viene retractándose. Pero es una cuestión de la violencia que genera la retractación. Y esa retractación de la víctima yo no la puedo tomar en cuenta. La justicia y el Estado deben actuar.
Y si la persona tiene que ser sancionada penalmente o lleva una condena posible, ¿no? Porque siempre está el principio de inocencia hasta que la persona no es condenada o dentro de un juzgamiento, entonces yo en esos casos se hace una evaluación psicológica de la víctima, ¿bien? Y el psicólogo puede explicar y decir por qué existe la retractación. Por ahí las víctimas vienen y dicen, pero si él no viene yo no puedo salir a trabajar, no tengo con qué comer, dependo de él. La dependencia económica a veces muy pronto. Y pasan estos casos, suelen pasar también en abusos sexuales, que nos enteramos que tienen 2 hijos y la señora como víctima de violencia de género nunca lo denunció y dice, esos hijos fueron producto de un abuso, los amo a mis hijos, los quiero, pero fueron producto de un abuso. Y bueno, la investigación se tiene que hacer igual. Existe un posible delito. Por más que la persona se retracte, nosotros debemos tomar cartas en el asunto y ver la forma en que no tiene que pasar eso. Claro. Lucas, y hablábamos fuera de cámara que se empiezan a dar charlas en los colegios secundarios de la ciudad de La Plata, porque hay como un incremento en cuanto a la violencia en los noviazgos, en esas primeras relaciones. Sí, el gobierno de la ciudad creo que puso una línea, como el 144 acá, que el 144 también atiende a adolescentes. Yo suelo en el Twitter oficial, suelo explicar que nos está pasando en los adolescentes de 4., 5. y 6. año, ¿no? Ahora, que hay mucha violencia en los noviazgos. Muchas nenas denuncian, mi novio me pegó, mi novio me amenaza, mi novio es celoso. Y por ahí agarrarlo de raíz, ¿no? En la forma temprana que estábamos hablando, nosotros damos capacitaciones en el colegio que son concientizaciones. Saber que la relación entre un novio y una novia debe ser de amor, real, sin violencia. A veces también los adolescentes no saben qué es violencia y qué no. Porque o hasta dónde. O hasta ¿no? dónde están acostumbrados al maltrato verbal, tal vez de su casa, tal vez de su barrio, o tal vez de sus amigos o del club, que hacen un destrato hacia la mujer y al destrato de la novia, ¿no? Y lo hacen, empieza como cargada, empieza como molestia en la escuela, y hablábamos con vos recién que después eso se traslada al futuro, se traslada a una posible violencia hacia su futura novia, su futura esposa, y no solamente a la mujer, sino también a los hijos. Entonces nosotros pasamos videos y concientizamos a lo que son los chicos, los adolescentes, de que no tiene que pasar, no tiene que haber violencia de ningún tipo. Yo siempre digo, no solamente violencia de género, debe ser un trato cordial, pero bueno, se lucha, intentamos trabajar codo a codo todo el tiempo, y yo estoy disponible, he hablado con directoras de colegio, en la cual queremos ir, vamos y ayudamos, hablamos con los chicos lo toman lo mejor. Después termina fuera de cámara, digo, pero fuera de la clase o de la charla, vienen y preguntan, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, y se prestan atención. Es una horita y media que lo solemos dar y sirve. Pero que es un buen momento, ¿no? En esas primeras relaciones donde como que no distinguen esto que vos decías recién de violencia de género, y que no solamente se trata de golpes, digo, hay una violencia verbal que también lo tienen que conocer y que se trata como violencia. También se da de bullying, ¿no? Porque yo te explicaba recién que le empieza como una violencia hacia la mujer, despectiva, maltrato, destrato, cargada. Todo ese combo hace que el chico se ponga violento. ¿Y quién pone el límite? El profesor, el docente, la familia. A veces esos límites pueden llevar a un delito penal, lamentablemente, y si empieza en la adolescencia, nosotros tenemos que erradicarlo. Yo lo hablo con colegios, con maestras, con docentes, soy profesor de la facultad también, y decimos, esto no puede pasar. ¿Y cómo hacemos para pasar? Concientizar, ayudar, explicar. Mirá, pasa esto, pasa el otro. Les explicamos qué es la justicia penal. Te comentaba también, más adelante contaremos que algunos chicos de 18 años o 17 pasan a ser miembros de un jurado público de enjuiciamiento, y ellos ni saben la responsabilidad que van a tener, y cuando les cuento así en 5 minutos en la charla de concientización de violencia de género me dicen, ¿cómo? ¿Yo voy a ser jurado? Y sí, le digo, el día de mañana, ya cuando cumplís los 18, vas a ir a un sorteo público y vas a ser miembro de un jurado que va a decidir la posibilidad de una persona de estar condenada o no. Y bueno, y los con la responsabilidad que requiere, ¿no? Exactamente, con la responsabilidad republicana que tenemos todos los ciudadanos, pero eso hace que los chicos se están enterando. Hay muchas escuelas que son de perito mercantil, en el que fui yo, el Colegio Castañeda, que quiero mucho, había una materia de derecho,
y la profesora nos enseñaba las cuestiones básicas de instrucción cívica, Claro. y nos decía la Constitución, y cuando teníamos que votar. Entonces hay muchas escuelas que lo dan, que lo explican. Entonces cuando les contamos esto, prestan mucha atención, es muy importante. Sí, ahora se llama construcción ciudadana. Ah, bien. Entonces, claro, tiene varios puntos de estos que marcabas recién. Lucas, y se va a dar un curso con profesionales de alto nivel, en realidad, que vienen a la ciudad de La Plata en los próximos días. Sí, nosotros, por el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, el doctor Hernán Colli, el presidente del Colegio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, el doctor Víctor Violini, y el decano de la Universidad Católica de La Plata, donde soy docente, el doctor Miguel González Sandía, organizamos un curso que se llama Escena del Crimen. Es el 6º año que lo damos, consecutivo. Y bueno, tenemos el agrado de traer al doctor Daniel Silva, que es médico psiquiatra, y nos va a hablar de la neurociencia y de la imputabilidad. Ahí lo estamos viendo, los avances de la neurociencia en la capacidad del reproche, imputabilidad y menores, toxicología. Esto todo el doctor Daniel Silva. Daniel Silva, que es médico psiquiatra, y nos va a dar los alcances en el nivel jurídico penal también. Que va a ser el día de mañana, el 4 de junio, a las 5 de la tarde, en el Colegio de Abogados de La Plata, en la calle 13, 48 y 49. Es arancel libre y gratuito para todos los que quieran participar, y está dirigido a todos los profesionales del derecho, médicos, ciudadanos, docentes. Hacemos libre para todos lo que les interesa el tema. Yo digo que es apasionante porque puede ir cualquier persona de cualquier actividad o cualquier profesión, sentarse, y es como ir al cine a ver una película, claro, y nos va enseñando todas las aristas diferentes del proceso penal y de la neurociencia, que hoy está muy en boga por otros países que lo utilizan para esto. Esto va a ser todos los martes, y el martes que viene, que es el martes 11 de junio, va a estar el doctor Raúl Torre, que nos va a hablar de la psicosis y la locura criminal. El doctor Torre, que está en el Diario de Mañana como panelista, y es un prestigioso un prestigioso forense en criminalística y criminología, y él nos va a dar casos de la vida real. Yo digo que es el CSI real. A él le encanta decir que CSI es todo con ficción, pero acá es real porque nos da casos en la cual tienen sentencia condenatoria firme, son cosas juzgadas para el derecho, y él nos puede dar todo y nos puede confesar cómo se trabajó en una necropsia, cómo se hizo la pericia, cómo trabajó un médico. Íbamos a traer al doctor Raffo, pero lamentablemente no lo tenemos más con nosotros porque ha fallecido y es una eminencia. Las personalidades criminales también, ¿no? Decía ahí en uno de los puntos. Él analiza todos los comportamientos de los criminales, de los hechos, y él es un loco de estas cuestiones porque le encanta, y ha ido y hizo todo el itinerario de Jack el Destripador. Sí. Y cuando me lo contaba es apasionante, como le gusta, y lo hace lo mismo con casos de Argentina. Estudia casos del año 1920 y va al lugar del hecho, va a la escuela donde iba el imputado, el asesino, pregunta todo, habla con los profesionales que trabajaron en el caso y hace todas historias criminales de cada hecho de la Argentina. Es muy resonante lo que hace, y hoy en día es un placer que sean uno de los mejores, yo digo, del país o de Sudamérica. Ellos también son convocados como peritos de parte en casos resonantes en otros países de Sudamérica, ¿no? Tienen una labor jurídica, y bueno, lo traemos acá a la ciudad para disfrutarlo y sacarles jugo, ¿no? Sí, y por último es el martes 25 el licenciado Daniel Salcedo. A quien todos conocen, que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y actualmente es perito de parte por la querella del caso Nisman. Sí. Él ha salido por diferentes medios a opinar y a explicar lo que se estaba trabajando en el caso Nisman, y es director de la carrera de posgrado de la Universidad Católica Argentina, donde nos va a hablar sobre los homicidios cometidos con arma de fuego, protocolos de actuación, pericias, todo lo que se puede hacer con un arma de fuego, obviamente relacionado con el sistema penal, ¿no? Y las causas penales. La verdad que importantísimo con estas personas, con estos profesores especialistas que mencionaste, para no perdérselo, ¿no? A partir de mañana. Sí, están todos invitados. Lucas, muchas gracias. No, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes. Una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.